por motivos de investigación, entre otras cosas. Y déjenme decirles las reglas de este espacio. Este lugar es un espacio para cuestionar cosas. Entonces, en ese espíritu se vale cuestionar las participaciones de los demás, pero no por eso vamos a atacar a los otros participantes, ¿vale? La regla como tal dice, se vale debatir ideas, no atacar gente. Esa es una. La otra es que de preferencia vamos a evitar la anécdota personal, sobre todo la anécdota personal que compromete a otras personas y a nosotros mismos. Si la anécdota tiene algo que ver con nuestro punto, se permite, pero que no sea el recurso que más utilicemos, ¿vale? Siguiendo con esa línea, vamos a tratar de que nuestras participaciones sean lo más breves posibles. Esta regla se adapta según lo grande que sea el café y el tiempo que tengamos, pero sí, la intención es que todos podamos hablar, si así lo queremos, y también en ese espíritu, vamos a darle la palabra primero a la gente que aún no haya participado en el café. Si hay una persona que alza la mano, pero ya participó, entonces se va a pasar a segunda prioridad, ¿va? También, de preferencia, les pedimos que levanten su manita en el sistema de Zoom. Esa manita azul que luego se pone al lado de sus nombres y en sus camaritas. Pero si no están en la posibilidad, siempre pueden alzar la mano en la cámara y se les va a dar la palabra. ¿Ok? Una vez dicho todo eso, creo que podemos comenzar nuestro café. Vale. La primera pregunta que tenía preparada para esta noche es, ¿ustedes dirían que son adultos? Y esta pregunta se vale responder con sís y con nos. Y ahorita vemos por qué, ¿va? ¿Qué dirían? ¿Son adultos? Yo les puedo adelantar que yo sí, pero quiero conocer sus opiniones. Rosario dice, sí, yo también soy adulto. ¿Los demás? ¿Qué opinan? Juan Carlos, ¿eres un adulto? Sí, también Hugo. Ok. Alejandro puso un tachecito, así que sospecho que está diciendo que él no es un adulto. ¿Si estás diciendo eso, Alejandro, o estoy malinterpretando tus señales? Sí, estoy en dudándolo mucho. Ya, vale, Yo no vale. me considero, me cuesta mucho considerarme un adulto, Ok. aunque según mi edad y lo que se le suele llamar adulto, probablemente ya las demás personas me puedan considerar así. Ok. Vale. Y bueno, ¿los demás? Bueno, lo voy a dejar ahí pendiente, pero, y ahorita le doy la palabra a Juan Carlos. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque yo quiero saber qué es un adulto. Literalmente tengo ganas de conocer qué conforma un adulto, qué partes componen a una persona adulta y qué partes no, ¿verdad? ¿Qué partes están afuera de los seres adultos? Entonces, esa va a ser nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué diríamos que somos adultos? Los que dijimos que somos adultos y los que no, ¿por qué dirían que no son adultos? Y bueno, Juan Carlos ya tenía la manita preparada, así que le voy a dar la palabra a él y después a Rosario. Híjole, con esto último que planteas, creo que puedo decir por qué si soy un adulto. Estaba igual que Alejandro. Es decir, aunque ya tengo la edad para ser adulto y ya el rostro me empieza a delatar, no me siento como tal. Pero lo cierto es que tener responsabilidades como, pues, pagar la luz, el agua, el internet, pues pareciera ser que esto pues lo hacen personas que son responsables y en ese sentido pues la responsabilidad podría ser una de las características del ser adulto. Sin embargo, pues no solamente es eso, sino pues cuando voy caminando por la calle y los niños me dicen señor, este es un meme, pero es muy bueno. Y es así como decirle, cálmate, si vemos las mismas caricaturas, o sea, ¿qué te pasa? Y no sé, o sea, sigo viendo caricaturas y sobre todo anime, me gusta mucho el anime. Y bueno, nada más eso. Ya. Mira, esto me encanta. Parece ser sí que uno de los criterios que salen a flote al principio, cuando nos preguntamos qué es la adultez, es la responsabilidad. Los adultos son personas responsables. Ahorita vamos a poner eso en tela de juicio, ¿va? Pero antes, Rosario, ¿tú qué estás pensando? ¿Qué te hace adulta?
Pero de entrada hubiera dicho que lo mismo que dijo Juan Carlos. Yo también veo anime, así que, pero bueno, de entrada es eso, o sea, que uno ya tiene responsabilidades. De entrada, porque si hay adultos o personas que se supone que tienen responsabilidades, pero la verdad es que no las asumen. Pero yo creo que es una de las cuestiones de que nos hace adultos, tener responsabilidades, tener ya toda una historia detrás, también haber pasado por muchas etapas, o sea, la adolescencia, la juventud, o sea, y no quedarte tanto en esas etapas, o sea, ir madurando y creciendo con los años en muchos sentidos, pero también implica que te puedes divertir como un niño, eh, por ejemplo, viendo anime, a mí me encanta, pero sí, o sea, sería básicamente esas responsabilidades, saber que es una historia, saber que ya te ves como una persona mayor, que ya te puedes identificar con los de generaciones que antes no veías, o sea, que ya puedes ver de tú a las señoras de 50, a las señoras de 60, a las señoras de 70, que antes era como que no era tan así. Y sí, los intereses cambian, o sea, sí, ya no, digo, sí, eso Ok. básicamente, gracias. A ti, Rosario, también nos acabas de decir otra palabra que sale muy seguido cuando platicamos sobre la adultez, que es la madurez. ¿Qué será eso de madurar? Bueno, Hugo, ¿tú nos quieres decir algo diferente? ¿O andar en algún punto? Dinos, ¿qué estás pensando? Sí, en realidad no creo que, bueno, en realidad me disculpo si hay algunos problemas de audio, mis audífonos se descompusieron hace rato, pero bueno, no estoy tan convencido de que las responsabilidades nos definan como una persona adulta, porque digo, hay gente que ya desde bien joven asume ciertas responsabilidades, no que tenga que asumir responsabilidades adultas, sino que en cierta medida todas las personas nos desenvolvemos con ciertas responsabilidades. Yo estaba pensando más bien en que no conozco a ninguna persona de mi edad o ligeramente menor que pueda decir con seguridad que se siente adulta, que tenga esa certeza. Creo que tenemos un cierto complejo, no que nos hayan infantilizado, sino que hay algo que nos impide llegar a ser adultos y creo que más bien habría que preguntarse si se nos ha legado un mundo en el cual podemos sentir que cumplimos las expectativas de llegar a ser adultos. Porque desgraciadamente yo no creo que todas las personas que estemos en este café lleguemos a tener casa propia. Yo no sé si todas las personas de aquí lleguemos a tener un automóvil. Y creo que esos son referentes que nos señalaban qué era propio de una persona adulta. Entonces, bueno, si esas son las cosas que nos impiden sentirnos adultos o adultas, pues bueno, entonces creo que ciertamente habría que replantearse eh, o qué es el mundo o si vamos o si se nos legó la posibilidad de llegar a tener una vida adulta. Ok, de hecho me parece una muy buena pregunta, Hugo. ¿Será que nosotros podemos ser adultos? Eso ya también a mí me pone a mí en tela de juicio. Si no, será que la adultez ya no existe. Pero, Juan Carlos, ¿tú crees tener la respuesta a esto? Ah, ¿Tienes la... perdón, me trabé. Híjole, no sé si tenga la respuesta, pero fíjate, yo nada más quería agregar, o sea, me dejan pensando, por eso también me estoy trabando, pero me quedo pensando en algo que ocurría. Cuando mi hermano tuvo su hijo, él tenía como 19 años y su pareja como 18, y yo recuerdo que un señor, bueno, sí, un señor, ya una persona grande, le dijo señora a mi cuñada. Y yo me saqué de onda. Yo dije, ¿por qué? Y según esto, si ya tienes hijos, en automático te conviertes en señor y señora. La verdad es que no sé si sea cierto o no, pero fíjate, o sea, también alguien quien se considera adulto es quien tiene hijos, pero podrían tener conflictos porque hay personas de entre 15, 20 años que tienen hijos y no necesariamente son adultos. Pero es curioso, ¿no? Cómo ante la sociedad ya eres un don o una doña. Vale.
De hecho, ahorita que sacan todos estos puntos, déjenme hablarles de de algunos indicadores de adultez que algunos sociólogos propusieron para el siglo pasado. Estos son la paternidad, la participación política, el trabajo, trabajar, aceptar las normas existentes. ah, ¿Qué más? ¿Qué más? Había otro. Y la independencia. Esos elementos, según algunos sociólogos, daban por sentado que si los cumplías, te convertías en adulto. Y ahora, también, yo les quiero preguntar, ¿cuántos adultos conocen que cumplan todas estas listas de criterios? Independencia, participación política, trabajo, paternidad o maternidad, dependiendo del caso, y aceptar las normas establecidas. Rosario, ¿tú conoces algún adulto que cumpla estos 5 criterios? No. De hecho, de los 5 criterios que acabas de mencionar, cumplo 1 y la mitad de 1. Y sí, hay razón, o sea, no todos los que estamos en esta edad, no todos tenemos hijos. Como dice Alejandro, no, a muchos de nosotros no se nos dio la oportunidad de tener una casa propia por X, Y o Z. O sea, vinieron muchas crisis que finalmente, muchos de nosotros no tenemos estabilidad, aunque contemos con trabajos, son trabajos no estables, que es una de las cosas que se juzgaba hace como 10 o 20 años, puedo decirlo. Yo comencé a trabajar a los 17, entonces era como uno decía, entras a un trabajo y te quedas ahí de por vida, ¿no es cierto? Participación política, hay muchos que de plano decidimos no, y también es una posición política, o sea, la verdad, y seguir normas establecidas dependiendo de qué normas. Hay normas que nos conviene seguir, hay normas que no nos conviene seguir, pero aún así, yo sí me considero adulta. Gracias. A ti, Rosario. Mira, ya trajiste un súper problemota. No sé si alguien aquí conozca a alguien que cumpla estos 5 criterios. Sería muy interesante que nos platicara de ese caso. Y si no, déjenme cambiar un poquito la perspectiva de este asunto. Algo que yo me di cuenta hace más o menos poco tiempo fue que en muchos medios de ficción, la adultez se plantea como algo malo, ¿no? Los villanos son adultos, ¿no es cierto? Andaba pensando en estos clásicos de Disney que han educado a más de 2 generaciones, como Peter Pan, Blancanieves, Cenicienta, no sé, incluso me atrevería a decir que La Sirenita, y siempre son historias de los niños contra los adultos. Al final del día, Blancanieves tenía 14 años cuando se enfrenta con la madrastra malvada. Entonces, tal vez no deberíamos aspirar a la adultez, ¿verdad? ¿Qué piensan? ¿La adultez es malvada? Por así decirlo. También Alejandro ahí nos habla de los chicos del barrio y ahí sí no estaba nada disfrazado de que hay que derrotar a la adultez. De hecho, en la serie llegan a mencionar que la adultez es una enfermedad. ¿Tú qué piensas, Dani? Hay dos opciones, o sí se hacen malvados los adultos, los villanizan, o están haciendo muy buenos a los niños, más de los que parece. Porque me acordé de un villano que no es un adulto, que es Angélica de los Rugrats. O sea, ella es la malvada y ella es de lo peor y es una niña. Entonces estaba pensando si no es al revés, que los niños son los que son representados de una manera más buena y evitamos tocar de lo malos que son y esta maldad que hay. Ojo, porque también Tommy intenta matar a su hermano siendo un bebé. Entonces, creo que los Rugrats son bastante realistas con eso. Son niños que son tan buenos y tan malos como los adultos. Igual, me acordé de esta escena del papá de Tommy, que está a las 4 de la mañana haciendo, no me acuerdo qué, justamente habla de la vida adulta. Ahorita busco la frase y la pongo acá en el chat. Ya, muchas gracias, Dani. ¿Pero qué creen?
Esto de Dani me llama mucho la atención, porque sí es cierto, también ahorita acabo de recordar de otro ejemplo de la infancia, ya que aquí se habló de que hay gente que ve anime, entonces pues me voy a dar la libertad de citar uno, que era Digimon, creo que fue Digimon Adventures, donde de hecho el antagonista de toda esa temporada era un niño pues malvado, ¿no? Pero aún así, creo que hay más ejemplos de adultos villanescos, ¿no? De adultos malos. Aún en esta época, hace tan solo como 3 años salió el videojuego Persona 5 y también es una serie de menores de edad contra adultos. Y eso me lleva a preguntarme, vale, a lo mejor Dani tiene razón, en la vida real los adultos no son malos, pero ¿qué características le vemos a la adultez para que en la ficción siempre los retratemos como villanos, o la mayoría de las veces? Sospecho que algo tiene que ver con la realidad, ¿no? No creo que esas nociones de adultos villanescos hayan salido de la nada. Mm, y bueno, también, ahorita le doy la palabra a Alejandro y quería rescatar esto que pone Hugo. Dice, pero Angélica es mayor que los bebés y Tommy es mayor que su hermano. De hecho, sí. Habrá que ver si, en efecto, la edad nos vuelve villanescos. Alejandro, ¿qué piensas? Pues respecto a tu pregunta, se me venía a la mente que, bueno, pensé que sí hay como ciertas características de los adultos que estas que mencionas que pueden parecer aburridas, ¿no? Y eso me hace pensar que este tipo de programas que suelen ser dedicados más a un público infantil, entre comillas, pues hace, pues por lo mismo de que ese público, pues busca hacerlos como protagonistas, ¿no? Que el público se identifique con ellos. Y entonces, pues una forma de buscar un antagonismo hacia algo que, pues que sería la infancia como algo alegre, de libertad, de ser felices, pues como que se me viene que sí es lo adulto. Lo contrario, ¿no? Tener responsabilidades, ser muy cuadrado, tener que hacerte cargo de cosas que un niño, pues se supone que no. Creo que por eso tal vez, al menos en este tipo de shows, podría ser un motivo. Ok, ok. Sí, me parece ser que puede ser un motivo y me acabas de dar una idea para una siguiente pregunta. Pero antes, creo que Raimundo tenía la mano alzada y si no, ahorita le voy a dar la palabra a Jocelyn. Raimundo, ¿tenías ganas de participar o yo vi cosas? No, de precisamente iba a participar, pero más que nada, siguiendo con la idea de Alejandro, me hizo plantearlo de una manera en que, pues esta etapa de la niñez, incluso podría decirlo incluso de la juventud, no sé, incluso a los 15 años, todavía vivimos estas experiencias de inocencia, ¿no? Y parece que retratan esta época ya de la adultez como si fuera la cruda realidad, ¿no? De lo que es la vida. Porque muchas veces como niño te la pasas jugando o no tienes ninguna responsabilidad, justamente como lo decían antes, y de pronto pues ya llegas a una etapa de ser adulto y órale, ¿no? Ya tienes que pagar cuentas. Ey, sí, eso está feo. Jocelyn, no sé si tú tienes alguna otra opinión en este sentido. Sí, que también está feo. No, o sea, pensaba, por ejemplo, pues en el clásico, en El Principito, ¿no? Donde también es malo que no te des cuenta de que no es un sombrero y pienses entonces que lo que está dentro es una boa y así, ¿no? O sea, y el Principito va planeta por planeta y también son adultos, ¿no? Los personajes que se representan y que viven de formas que no son como deseables, ¿no? Que son criticadas de alguna forma. Y entonces también iba por esto que comentaba de la inocencia, o sea, pienso que hay ahí como una pérdida de la inocencia, sobre todo, ¿no? Para empezar a considerar que eres adulto. Y me cuestionaba si se pierde todo, o sea, como decíamos hace un rato, yo no, a tu pregunta no respondería así como categóricamente de que soy adulta, ¿no? Eh, Porque por momentos sí me siento como niña, por momentos también disfruto viendo esponja o subiéndome un columpio o así, ¿no? Y quizás también tenga que ver, regresando a esto de los animados,
casi siempre los representan como que quieren dominar al mundo o algo así, ¿no? Entonces quizás tenga que ver con esto de carácter utilitario ante la vida, ¿no? Pensar que puedes lograr cosas a través de estrategias y de objetivos, y cuando somos niños y niñas no pensamos así, yo creo. No Ok. sé, eso pensaba. Gracias, Jocelyn. Mira, tu participación me deja pensando mucho porque es algo que ya apareció varias veces en este café. La noción de que los adultos no deberían jugar o que no deberían ver caricaturas y que los adultos deberían ser criaturas como que serias y burocráticas, ¿no? Gente importante, hasta me atrevería a decir. Pero es que esta es la cuestión. A mí me parece, cada día que me despierto y tengo que vivir la realidad, que ninguna de esas dos cosas corresponde a la realidad que nos tocó vivir, ¿verdad? ¿En serio los adultos no juegan o no ven caricaturas? Ahora yo me estoy preguntando, ¿jugar y no tener responsabilidades será una característica exclusiva de los niños? No lo sé, pero creo que Rosario sí lo sabe, así que le voy a ceder la palabra. Pues no tanto, pero no, o sea, es que el juego no creo que tenga que ver con la edad. Jugamos desde muy pequeños hasta prácticamente antes de irnos. Tan así que una de las industrias más grandes es la industria del juego y los juegos de video, y hay juegos impresionantes hechos para adultos. Entonces, el juego no creo que sea algo que diga que no somos adultos. El hecho de que demos o no demos o seamos responsables económicamente, creo que tampoco. Porque hay muchos adultos, yo conozco muchos adultos que dependen económicamente de otras personas. Y hay personas adultas mayores, y yo creo que es otra característica, pero sí están dependiendo económicamente, ya sea de sus hijos o de sus nietos. Entonces, no creo que sean características que digan que somos o no somos adultos. Ok. Gracias. A ti, Rosario, yo también puedo creer lo mismo. Y además porque se me acaba de ocurrir que esta independencia de la que hablamos al principio, como punto, sospecho que solo se estaba viendo desde el punto de vista monetario. Pero ¿acaso hay algún ser independiente en este planeta que no dependa para nada de otro ser? Aunque sea emocional, afectivamente, físicamente, no sé. A lo mejor Dani conoce uno de estos seres o nos quiere decir si el juego es exclusivo de los niños o no. Así que Dani, adelante. Yo estaba pensando que no, y creo que uno de los juegos favoritos es el de la economía. O sea, jugamos a intercambiar papelitos y jugamos igual un montón a las peleas y a la guerra. Si no, basta ver una oficina. Una oficina me parece que es un ambiente donde se desarrolla la sociedad y que es como muy evidente. Y hay muchos elementos de juego, muchos elementos lúdicos. No, algo que pasa mucho es que pensamos con esta analogía de ser un ganador o ser un perdedor. O sea, ir ganando o ir perdiendo en muchos ámbitos fuera de los juegos. Sin embargo, lo que yo diría es que pues vivimos todavía inmersos en juegos, pero obviamente cuando estás jugando te lo tienes que tomar en serio. Solamente que ya como un adulto te lo tomas muy en serio. Y otra cosa que estaba pensando es la cita de Heráclito, que él dice que las opiniones son juegos, pero de adultos. Ok. Es una cita muy interesante. Andaba pensando que entonces tal vez lo que nos hace adultos es que jugamos juegos muy malos. Honestamente, el juego de la economía es un juego muy desagradable. Tal vez es eso, que ya no sabemos hacer buenos juegos. Pero, Alejandro, ¿tú estás de acuerdo conmigo o quieres dar una participación completamente diferente? No, estoy totalmente de acuerdo con esto que mencionas y lo que menciona Dani. Pero mi participación iba más pensada en estos juegos clásicos que creo que se vienen a la mente, ¿no? De juegos de video, juegos de recreo, porque pues sí, como mencionó ya Rosario, perdón,
pues en realidad los juegos los usamos todas las edades, ¿no? Y se ha visto que ayudan mucho al bienestar y a la salud mental de las personas. Entonces, pues a mí me entra más bien la duda de en qué momento, ¿no? En qué años tal vez se dio esta visión de separarlos de una vida adulta funcional, como alguien que no tiene permitido pues ser ocioso, jugar juegos de video. Hace unas décadas pues se veían como frikis, ¿no? Así, de que el que juega juegos de video se la vive toda su vida en el ático de su madre y de ahí no va a salir y es un parásito de la sociedad. Entonces, pues sí, siento que ha habido un avance en ese aspecto, pero mi pregunta pues sería, ¿por qué? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Por qué se dio esta necesidad de separarlos? Sí, ¿verdad? De hecho, es una muy buena pregunta. ¿Por qué se tuvo que separar el juego del resto de los elementos de la vida? ¿Por qué dijimos, cuando alguien se convierte en adulto, esa persona ya no juega? Bueno, no sé si alguien la pueda responder. Livni, ¿qué estás pensando? Uy, en muchas cosas. Pero algo que estaba pensando es que creo que, bueno, recordaba algo que leí una vez acerca de cómo es que la adolescencia, a partir de un tiempo, digamos, hacia acá, se integró como más hacia las etapas de la vida, ¿no? Y no solo se integró bien, sino que se alargó, ¿no? Entonces, lo que leí esa vez era que las personas prácticamente pasaban de ser niños a ser adultos que tenían que encargarse de una casa, tener una familia, tener hijos, ¿no? Ser como este adulto burocrático del que ahorita estaba escuchando que hablaban, ¿no? Y de algún modo creo que con el paso de los años, eso ha dejado de ser así, ¿no? Por ejemplo, yo no me visualizo como el mismo adulto que eran mis papás a mi edad, y aún así soy un adulto, o creo que al menos así se llamaría la etapa en la que estoy, ¿no? Pero mis padres y yo no nos parecemos en nada en cuanto a lo que hacíamos. Hay como un mundo de distancia. Y en ese sentido, creo que, por ejemplo, yo sí me siento con la libertad de como adulto integrar el juego, la diversión, ¿no? A mi vida. Y sin sentir que eso necesariamente me impide ser un adulto, de algún modo. Va que Si va. supiera lo que es eso. Bien. Gracias, Livni. Mira, me dejaste pensando mucho porque tanto la participación de Alejandro como la tuya me hacen pensar que ha habido diferentes versiones de lo que es un adulto y de lo que no es, que ha sido un concepto que ha ido cambiando. Entonces sospecho que la noción de adulto no nos es suficiente para determinar a un adulto, ¿verdad? Porque ya vimos que los 5 criterios con los que comenzamos no se cumplen en nuestra época. Ya checamos que los adultos sí pueden jugar, ¿no? Entonces, ¿qué criterios podríamos usar para determinar quién es adulto o no? Uno, que han utilizado mucho las ciencias naturales, es el desarrollo biológico. Según algunos biólogos, psicólogos también, podemos denominar al adulto aquella persona que ha terminado su desarrollo y adolescente aquella persona que aún no lo termina. No sé, ¿ustedes están satisfechos con esta sugerencia? Creo que iba Jocelyn, Hugo. Sí, primero Jocelyn, y después Hugo, y luego Alejandro. Ay, no sé. Y ahora con esto último que dices, se menos. Estaba pensando que dentro de los criterios los 5 que enumeraste, quizás también uno que se podría tomar en cuenta serían como los vicios, ¿no? Esto de que en determinados países a partir de una edad puedes fumar, beber, comprar en los bares y así. Y también estaba pensando que quizás los juegos de roles influyan, ¿no? O sea, son roles que están establecidos y de acuerdo si te mueves hacia uno o hacia el otro, pues podríamos decir que eres adulto o eres niño o niña, ¿no? Eso estaba pensando. Ya, ok, vale. Sí, creo que puedo estar de acuerdo con eso. Y no había contemplado lo de que a los adultos se les permite ser viciosos. Sí, cierto. A los niños no los dejan ni siquiera pasar una noche sin lavarse los dientes. Entonces, no sé, a lo mejor el vicio es algo exclusivo de la adultez. Hugo, ¿tú qué piensas? No estaba preparado para lo de los vicios. Yo quiero regresar un poco sobre algunas cuestiones. O sea,
de entrada lo del juego, creo que si se ha separado es porque se supone que si tiene un propósito, este es que la infancia aprenda que es ser adulto, que a través del juego aprenda las habilidades que posteriormente va a requerir. Así que si ya eres adulto, pues entiende que ya lo aprendiste y por lo tanto el juego deja de tener sentido. Yo creo que esa es la razón por la que se ha separado. Ahora, lo que yo estaba pensando era en esto. Me llamó mucho lo que dijo Leibniz, si no me equivoco, si pronunciarlo, una disculpa si es así. Pero esta idea acerca de que la percepción que tenemos de los adultos ha cambiado, precisamente porque cuando tú dijiste lo de la independencia, yo pensaba que ibas a decir que la independencia era una impresión que teníamos de niños. O sea, yo estaba pensando en estos criterios, también pensé que era como tramposa tu pregunta, porque dijiste que rescataste criterios que proponían los sociólogos del siglo pasado, y eso me resonó con lo de Nietzsche, que dice que las nuevas generaciones proponemos una nueva moral para vengarnos de la anterior. Entonces, en ese sentido, creo que lo que nos resulta desagradable de la vida adulta es que pareciera ser que se nos imponen criterios, que tenemos que llegar a cumplir criterios y además resulta que tal vez, ahora nos damos cuenta que ningún adulto ha sentido que ha cumplido los criterios que le legó una generación anterior. Ya para cerrar, para no extenderme mucho, creo que en este sentido convendría pensar entonces qué nos define como generación y quizá resulta que más que criterios, ¿cuál es la impresión que le estamos dando a las nuevas generaciones? Porque quizá las personas que vienen después de nosotros, de nosotras, habrán de decir, oye, ahora estamos tan precarizados. Yo me acuerdo que mis papás todavía tenían tiempo de jugar videojuegos. Yo me acuerdo que mis papás podían ver caricaturas. Yo ya no tengo esa libertad. Entonces, el no poder ver caricaturas tal vez después sea definido como no poder llegar a ser adulto, no poderte procurar ese lujo. Ok. De hecho, es una sugerencia muy interesante la que nos planteas, Hugo, porque sí, es cierto, con esto que vimos de que los roles de la adultez van cambiando con el tiempo y que sí, las generaciones cambian, ¿qué significa ser adulto? A lo mejor, y lo que tendríamos que hacer ahora sería preguntarnos, y bueno, para nuestra generación, ¿qué es un adulto? ¿Hay un ideal de adultez para nosotros? O también matamos los ideales, simplemente vivimos y decimos, bueno, es que esto de adulto, niño, adolescente, pues ya no me sirve gran cosa, no parecen ser categorías que funcionen en el siglo XXI. Así que cortamos y decidimos que ya no hay adultos, somos algo nuevo, un posadulto, por decir algo, ¿no? Alejandro, te voy a dar mucha responsabilidad ahora, pero dinos tú qué piensas. Yo iba a opinar sobre tu cuestionamiento a lo que es el ciclo biológico, porque a mí me parece muy reduccionista desde el punto de vista de la biología. Hay muchas maneras de ver lo que es la edad, la vejez, la muerte, el crecimiento, y esta manera de decir que cuando uno pasa a ser adulto, al entrar en una etapa en la que puede reproducirse, es como muy práctica, ¿no? Para explicar el ciclo de vida y ya, realmente más no. Pero hay muchas excepciones, como en todo, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay organismos que en realidad no pueden llegar a una etapa reproductiva? Nunca se vuelven adultos en este caso, o incluso organismos como el ajolote que se mantienen en un estado de neotenia, que son siempre parecer en un estado larvario, en el que nunca pierden las branquias, pues en realidad ahí parecería que tampoco se vuelven adultos nunca, pero sí pueden reproducirse. Entonces, a mí me parece que desde la biología hay varios puntos de vista de verlo. Está la cronobiología incluso. Se tratan de cuestionar mucho el por qué uno envejece y también el por qué envejece. Pero al final como que se llega mucho a la idea de que esto de separar las cosas en etapas de adulto, de niñez, de anciano, suelen ser más asociadas hacia lo social, Mm, porque no todos los organismos, incluso dentro de una misma especie, pueden entrar en esto. ok. Vale. Mira, Alejandro, lo que dices a mí me llamó mucho la atención, porque estoy de acuerdo. Sospecho que la biología no es un criterio suficiente para determinar quién es adulto y quién no lo es. Y por varios de los motivos que tú diste, sí, hay gente
que a lo mejor y no desarrolla otra característica que desarrollan sus pares, y no por eso yo me atrevería a decir que a pesar de que tenga 50 años no ha alcanzado la adultez. Eso es cierto. Pero entonces ahora me pregunto, ¿cómo determinamos quién es adulto y quién no lo es? Y también lo que había dejado antes en el aire, ¿nos sigue siendo útiles? Porque fíjense, antes era útil determinar quién era adulto y quién no era adulto. Hace poquito me enteré que en México, hasta 1969, la adultez alcanzaba los 21 años de edad. Pero pasando los sucesos de Tlatelolco, del 68, se redujo a 18. Y esto tiene dos explicaciones, aparentemente hay dos versiones, ¿no? La primera es que Díaz Ordaz no tenía ganas de asesinar niños. Entonces, como la mayoría de la gente que protestó en Tlatelolco eran universitarios, dijo, pues mejor reduzco el nivel de edad para que ellos puedan, para que ya pueda decir que no, eso no fue una masacre de infantes. La otra versión que tengo entendido que he escuchado circular es la de que en realidad fue una victoria, que esta gente quería participar en política ya, no se quería esperar hasta los 21 años. Y el que redujeran la edad, de hecho, les dio la posibilidad de participar votando. Entonces, en este caso creo que hay una utilidad en llamar a alguien adulto, ¿no? ¿No es cierto? Por un lado, podremos decir que puede lavarle las manos a alguien. Y por el otro, podríamos decir que le puede dar derechos a alguien. Nada más para compararlo con un ejemplo más moderno. Desde hace ya varios años estamos viendo una ola de protestas en todo el mundo, desde Chile hasta Hong Kong. Y algo que me llamó mucho la atención es que una forma de protestar es tumbar eventos en línea, enviando videos de cantantes de pop coreano. Mucha gente sospecha que quien envía estos videos tienden a ser menores de edad. Y la gente sospecha que hacen esto porque no tienen otra forma de participación política. Entonces, no lo sé, tal vez deberíamos volver a reducir el criterio para denominar a alguien mayor de edad, ahora a los 16 o a los 15, que es a esa edad donde la mayoría de los adolescentes dicen, no, yo ya me tengo que involucrar en qué está pasando en mi comunidad, o si no, a mí ya no me va a tocar planeta Tierra. Entonces, pues, me gustaría que habláramos un poquito de eso. ¿Sigue teniendo utilidad la categoría adulto? Hugo, después Said y luego Rosario. Primero Said, porque no ha hablado en este café, luego Hugo y después Rosario. Said, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, me generan muchos comentarios todo lo que están diciendo, ¿no? Y uno de ellos, pues respondiendo a la pregunta, no, yo no me consideraría adulto conforme a las 5 categorías mencionadas. Porque pues incluso son variantes, las cumplo un día, el otro ya no y quedé a deber. Entonces está chistoso. Y tomando tal vez un término de la comunidad LGBT+, yo me llamaría un adulto, o bueno, una persona en adultez fluida. Algo así, o sea, va cambiando, ¿no? Conforme incluso las necesidades. Y pues, por ejemplo, iba a retomar la parte legal que ya nos mencionas. Soy adulto a partir de que cuento con el IFE, ¿no? Esto según después de los 18. Ahí soy adulto. Pero en las actividades, pues hay muchas cosas en las cuales o incluso podría no considerárseme como adulto, que por videojuegos u otro tipo de prácticas, ¿no? Pero se me considera adulto cuando no duermo por estar pensando en conseguir un trabajo o estar pensando en conseguir casa. Entonces ahí es un juego que, como bien dice Dani, quizá vamos perdiendo y por eso no nos agrada. Pero pues también o le entras o le entras. Y hasta aquí. Gracias. A ti, Said. Hugo, ¿tú qué estás pensando? Pues son dos cosas. La primera sobre lo que decías, me gusta mucho como propuesta, el criticar, el pensar si acaso estas categorías con las que solíamos vivir nos siguen resultando útiles. Sobre todo ahora que hay eventos, dinámicas como la de este café, en donde se propone algo más horizontal, no tanto algo jerárquico, que sin duda vendría a ser algo muy adulto. Pero estaba pensando en que eso provoca un resultado bien simétrico, y es que yo tengo entendido, probablemente aquí haya quien pueda corregir mis datos tan ambiguos, pero tengo entendido que en el mundo antiguo no existía tal cosa como la adolescencia. De la infancia te pasabas a la edad adulta. Ahorita nos resultan asombrosas las victorias de Alejandro Magno,
porque las hizo en la adolescencia, pero él ya se tenía como un adulto y sin duda alguna ejercía su vida como un adulto. Entonces, el hecho de que quitemos estas categorías, a mí lo que me hace pensar es también en lo curioso, en si no será el capitalismo aniquilando la posibilidad de la infancia. Y por otro lado, también, ¿qué le llamaríamos participación política? Si los adultos juzgan nuestra participación política como vandalismo, digo, en cierto sentido, si nos paramos desde nuestra generación, sin duda las feministas son más adultas que cualquier otra persona. Tienen muchísima mayor participación política que otras personas. Y esto que decías del K-pop, pues bueno, o sea, se dice quizá no tienen otra participación adulta, pero habría que pensar qué tal si estas personas siguen tumbando eventos, siguen creciendo y siguen recurriendo al K-pop. Hoy en día los memes han adquirido una cualidad tremendamente política incluso. Entonces creo que precisamente lo que hay que pensar en eso, cuáles son las cualidades de nuestra generación. Y entonces eso, tal vez cómo identificamos lo adulto cuando las cualidades de nuestra generación tienen una aplicación, no sé, política, social. Lo veía más por ahí. De hecho, me gustó mucho cómo lo viste, Hugo, porque me dejaste pensando que si aboliéramos la adultez y ya de repente no existieran estas barreras entre adolescencia, niñez, adultez, ¿eso significaría que a un niño le puedo exigir lo mismo que le exijo a un adulto hoy en día? No lo sé. Y eso a mí también ya me pone en una encrucijada, porque en el principio del café Juan Carlos hablaba de cómo la gente que tiene hijos, para algunos ojos ya se convirtieron en adultos. Pero de hecho, el estatus de la adultez hasta arriba de los 18 años termina protegiendo a esas personas que por X o Y razón tuvieron hijos antes de esa edad, ¿no? Y por eso no podríamos llamar a alguien de 14 años con un niño adulto, ¿no es cierto? Entonces, no lo sé, tal vez también esto de la adultez nos protege. Tal vez solo hay que modificarlo para que funcione en el siglo XXI. Se me está ocurriendo ahorita. Rosario, ¿tú qué piensas? Bueno, más bien respondo la pregunta, va junto con pegado. ¿Sigue teniendo utilidad esta categoría de adulto? Depende de a quién. Tal vez para las generaciones que tienen ahorita 70, 50, 40, tal vez. Sí, nos sigue siendo de utilidad esta categoría de adultos. Tal vez para estas nuevas generaciones que ahorita tienen 30, 20, que tienen otro chip, le decimos, otro chip, otra forma de ver la vida, otra forma de concebir el mundo, otra forma de concebir su realidad, tal vez no. Eso ya dependerá de ustedes, de esas generaciones. Pero para nosotros, yo creo que sí nos es de utilidad, sí tienen ciertas prerrogativas ser adulto, sí es cierta responsabilidad ser adulto. Tal vez muchos de los que no somos políticamente responsables, pero somos socialmente responsables en otro sentido. Entonces, depende, yo creo que sí depende ya de qué posición estamos ocupando en este momento como generaciones. Gracias. Okay. A ti, Rosario, ¿por qué crees? Ahora me construiste una nueva pregunta en mi cabeza, porque fíjate, hay algo que siempre me ha llamado la atención y es como las generaciones mayores critican a las más jóvenes. Este término de generación de cristal me parece muy, muy gracioso por muchas cosas, ¿no? Para empezar, no creo en él, pero para seguir, es que cuando me pongo a hablar con estas generaciones, de tú a tú, descubro que no son particularmente diferentes a mí, que cuando tenían mi edad, tenían más o menos los mismos problemas. Incluso aunque tuvieran casa, coche, independencia y demás, seguían diciendo y haciendo cosas tan, llamémosle, poco adultas. Entonces yo me quedo pensando, ¿no será que realmente no hemos cambiado tanto? O sea, a lo mejor, tanto con los griegos como con la gente de los años 80 del siglo pasado, realmente los adultos se comportaban de formas similares. Lo que cambió fue la forma de hablar de eso, ¿no? No sé, yo pienso en la fragilidad de la gente de 60 años, pero la cosa es que ellos no la reconocen.
Y hay mucha gente de 20 que ha comenzado a reconocerla. Entonces, tal vez es eso. Ya hablamos sobre cómo la adultez nos puede proteger, pero ahora a mí me entra la curiosidad, ¿no? La adultez también nos lastima, ¿verdad? No sé qué estarán pensando Javier y Livni, y como no le aumentes, le voy a ceder la palabra a Javier y después a Livni. Ok, bueno, antes que nada, buenas noches a todos. Esa parte que estabas tú mencionando sobre la adultez, las generaciones más que nada, las brechas generacionales, que es un tema que nos apasiona mucho. Yo lo estuve estudiando, de hecho estoy trabajando en una investigación de grupos sociales, su relación con la sociedad misma. Y me llamó mucho la atención esta parte donde está esta competitividad de una generación con otra. Por ejemplo, el de, en mi generación es mejor porque trabajamos, porque nos pegaban en la escuela, porque había puros genios, puro esto, puro el otro. Pero al final de cuentas, si lo acoplas a la generación actual, ciertamente hoy hay muchos más distractores de lo que había antes. Y posiblemente, por eso antes el esfuerzo era mayor. Pero vayamos un poco retrocediendo. La actualidad de hoy en día es más compleja, precisamente porque tenemos diferentes métodos y hoy en día contamos con Internet. Es más complejo indagar, investigar sobre un tema que lo era como lo era años atrás. ¿Por qué creen que los personajes de antepasados tenían más de una carrera? Porque no había tanta complejidad a la hora de investigar sobre un tema. Entonces, era como que nada más iban por encima, no se hundían, porque no habían los medios. Lo que hoy sí hay. Entonces, esto también genera un estrés colectivo en la generación. Y aquí la pregunta que a mí me surgió con lo que tú mencionas y vaya, lo que vengo aquí formando es, ¿a qué le llamamos entonces una generación? Ya. Porque estamos de acuerdo de que bien o mal, ciertamente, cada generación tuvo sus dificultades. Hoy en día esta generación tiene el COVID. Años atrás estuvo la peste negra. Entonces, cada generación tiene sus dificultades, cada generación se acopla a esas necesidades, que es parte de la evolución del hombre, la adaptación para después evolucionar. Y entonces yo aquí me surge esta pregunta, ¿a qué le llamamos entonces una generación? Porque al final de cuentas, problemas van a haber siempre. Sí. Y se van a acoplar de acuerdo a las necesidades de la actualidad. Vale. Muchas gracias, Javier. Yo honestamente andaba pensando realmente que esto de las generaciones no es realmente algo tan tangible, porque yo lo que sugiero es que realmente los problemas a los que nos enfrentamos hoy en día son los mismos que se enfrentaban hace siglos. Tal es la prueba de que por eso tantos textos, tanta literatura, le sigue funcionando a la gente de hoy en día. De hecho, el otro día andaba platicando con unos compañeros que la Divina Comedia de Dante Alighieri, el superlibro que fundaría un idioma, no es más que un fanfic, es un trabajo fan de un señor que tenía mucho tiempo libre y que quería escribir una historia de él salvando el mundo junto a su hebre, que era Virgilio, ¿no? Y con su amada, a la que nunca le habló porque era muy tímido, llamada Beatriz. Entonces, no entiendo la diferencia entre ese trabajo y los trabajos de hoy en día, como el de esta señora que escribió Crepúsculo, que ella solo quería una versión diferente de Harry Potter, ¿no? Entonces, sospecho que en la esencia seguimos siendo lo mismo, pero las generaciones de antes había ciertas reglas que se los impedía reconocer, que no podían decir sí, honestamente me afecta lo mismo que a ti te está afectando, pero yo no lo puedo decir porque en mi época eso los adultos no lo podían decir. Ahí sí no sé. Supongo que sí hay cosas más complejas hoy en día. Definitivamente la economía de hoy no se parece a la economía de la época de Dante, ¿verdad? Pero la esencia humana esa no sé si cambia tanto. Pero yo ya hablé mucho en esta intervención, así que le voy a ceder la palabra a Livni y luego a Juan. Adelante, Livni. Gracias, Gabriel. Mira, la verdad me está costando bastante trabajo recuperar la idea que tenía cuando levanté la mano, porque ya dijeron muchas cosas, pero bueno, espero no salirme tanto y que se entienda lo que quiero decir.
Estaba pensando respecto a tu pregunta que lanzabas acerca de cómo puede lastimar la adultez o cómo puede servir también. Yo creería que de algún modo, así como hay ciertas categorías que permiten darnos una identidad si nos las apropiamos, digamos, la categoría adulto entonces también tendría ciertos factores que podrían ayudarnos o que tal vez pudieron ayudar a muchas generaciones a darse una identidad, ¿no? A decir, bueno, entonces yo soy esta persona que hace este tipo de cosas y actúo como un adulto y integro otras cosas mías, algo así. Y entonces pensaba que tal vez la forma en la que esto también puede afectar es a partir de qué pasa si yo no cumplo con con todos esos requerimientos, ¿no? Soy entonces un adulto fracasado, ¿no? Y a partir del fracaso, ¿cómo me pienso y cómo puedo encontrar una identidad si no he cumplido con todo eso que se me estaba solicitando o con lo que debería de estar cumpliendo a mi edad, ¿no? Entonces, eso era lo que se me venía un poco a la mente antes de sus participaciones. Y ya. Ok, muchas gracias, Livni, porque ahora yo quiero lanzarle esta pregunta a todo el café, que es, ¿qué es lo chido de ser adulto? Porque ahorita hemos hablado de cosas muy feas de la adultez, pero aún así hemos estado de acuerdo en que sigue siendo una categoría útil. Y supongo que sigue siendo útil porque a pesar de todas las cosas que dijimos y de cómo no podemos cumplir con ellas hoy en día, hay cosas que sospecho nos sigan gustando de la adultez. Hay cosas que aún decimos, esto se podría quedar. Y me gustaría saber si ustedes identifican alguna. Ahora, Juan Carlos, ya sé que nos quieras dar una cosa que disfrutes de la adultez o quieras tener una participación diferente, adelante. Híjole, los placeres, el sexo, yo creo que es algo de lo que se disfruta siendo adulto, sin duda. Pero también creo conectarlo con lo que decía Jocelyn. Pareciera ser que cuando uno es mayor de edad, pues tiene la libertad legal de consumir cualquier cosa. Y eso, pues, pareciera ser que también está chido. Pero bueno, estoy respondiendo a la pregunta que haces. Sin embargo, yo me quiero regresar un poco porque me está encantando este café. Porque primero fue ver cuáles son las características distintivas de lo que es ser adulto. Y una intervención también de Hugo me hizo pensar algo bien curioso. Efectivamente, pareciera ser que la idea de ser adulto te va condicionando cuando eres un niño o adolescente, ¿no? Cómo deberías de comportarte. Entonces hay un control social. Pero yo me quedo pensando en cuando éramos niños, ¿por qué veíamos a los adultos, o bueno, al menos era mi visión, con tanta seguridad? Y yo suponía que ellos ya sabían qué era vivir en el mundo, o sea, qué implicaba la vida. Y pareciera ser que eso es lo que distingue a un adulto de alguien que es un niño, ¿no? Que no sabe qué es la vida. Pero voy a traer a colación al Marqués de Sade en Filosofía en el Tocador, cuando se avienta el discurso este señorón, que dice que qué vamos a hacer cuando los niños nos pregunten cuál es el sentido de la vida. Y él dice, pues digamos la verdad, que no lo sabemos, que no sabemos cuál es, que sigue siendo un misterio. Y a mí me impactó porque dije, ay, no manches, o sea, imagínate cómo se quedarían resueltas ciertas cosas así como, mira, esos güeyes tampoco saben qué están haciendo aquí, pero le están echando ganas. Entonces llega un momento en que ya tenemos la edad y también la sociedad ya legalmente somos reconocidos como adultos y pareciera ser que esperamos a vivir así, pero la verdad es que ¿por qué tenemos que vivir de ciertas maneras? Y me parece que es cierto también lo que tú mencionabas, ya no voy a aborazar. Decías que resulta curioso cómo es que en diferentes épocas históricas las necesidades humanas siguen siendo las mismas, ¿no? O sea, intentamos resolver nuestra vida, nuestra existencia, pero lo cierto es que, ¿quién sabe a qué venimos de este mundo? Bueno, yo no he encontrado una persona que me diga cabalidad el sentido de la existencia humana, pero sí el sentido de su propia existencia. Y creo que ya me desvié, pero era lo que quería decir. Muchas gracias, Juan Carlos. Compro completamente tu argumento. Algo que podríamos quitarle a la adultez, a nuestra adultez, sería el fingir que ya lo sabemos todo. Eso yo me lo compro, me gustaría. Y así ya no sería tan revelador revisar que hace 50 años
o más, un señor escribió una obra que se llamaba Demian, donde este hombre también dudaba de qué significaba ser adulto. O que en Japón, hace también 50 años, un señor escribiría un libro llamado No más un humano, donde él también dice, ay, es que no cumplo con los criterios de ser adulto en Japón en los 50. Y ya no lo tendremos que rascar, ya nos podrían decir abiertamente, no, pues quién sabe, a lo mejor tú lo encuentras. Bueno, quiero cederle la palabra a Dani. Adelante. Bueno, primero que nada, el sexo está sobrevalorado. Segundo, ser adulto también. Pero creo que algo que sí no se compara, y yo en mi trabajo con niños he visto, es que un reconocimiento de tu existencia, o sea, desde este momento en el que estás aquí, es como vete para allá. O sea, aunque sea como un objeto o algo útil para una fábrica o como algo, pero se te reconoce. Y creo que esa es una gran ventaja y es como el primer paso para obtener cualquier otro privilegio. Le estaba pensando también con la pregunta de ¿qué hiciste que tiene chido ser adulto? Como aplicado a otra sección que es ¿qué tiene chido ser hombre? O sea, sí tiene muchas cosas chidas, pero ¿a costa de qué? Y ese debería ser como el cuestionamiento. O sea, podemos comprar, podemos irnos sin permiso, tenemos muchísimas ventajas y claro que las tenemos, pero creo que lo preocupante no es lo chido que es, sino porque es tan chido. Algo debe de estar mal para que esté tan chido en muchas ocasiones ser adulto. Pero bueno, esas cosas estaba pensando. Ok. Fíjate que no lo había pensado así. Algo tiene que estar mal para que sea tan chido ser adulto. No sé, Dani. Supongo que en algunas partes sí. En otras estoy sospechando que no. En otras sospecho que esas cosas vienen con la adultez. Pero eso, si nos da tiempo, ya lo introduciré más adelante. Ahora le va a Alejandro y después a Javier. De tu última pregunta, yo también estaba pensando como en cosas bien simplonas, como, ay, tomar alcohol, ir a antros. Pero también pensé, pues, tomar alcohol, la primera vez que lo hice fue como a los 13, 12, tal vez aún podía ser un niño ahí. Y sexo en niños, pues, aunque sea un tabú, pues, hay cosas, ¿no? Que hay temas por ahí. Entonces, pues, como que me quedé pensando, ¿cuál sería la diferencia? Pero como tal, yo levanté la manita porque me quedé pensando en lo que decía Lipni y en tu pregunta sobre cómo nos puede hacer daño o cómo nos puede ayudar esta categoría, ¿no? Por así decirlo. Y yo pensé como, ok, se habla mucho de defender las infancias, de protegerlas, de que es una responsabilidad de todos y de todas, no solo de los padres. Y pensé como, pues no sé, también incluso se llega a hablar de la adultez, ¿no? De cómo no deberíamos, la vejez, pues no hay que discriminar gente de mayor edad, que igual siguen siendo como parte de una responsabilidad de las familias. Y se me estaba pensando, pues es que esta responsabilidad en quién recae, ¿no? Tal vez en la gente que entra totalmente en adultos. Son los que estamos destinados a proteger a las infancias y en proteger a las gentes de mayor edad, pero pues ¿quién nos protege a nosotros? Porque eso tal vez es lo que nos hace que sea feo, ¿no? Ya. Y si reconocemos que, que somos una categoría más, ¿por qué no también hacer que las demás pues, nos protejan? Que sea algo como muy mutuo, algo como más utópico tal vez, pero no sé, eso estaba pensando. Ya. Mira, esto me parece muy interesante, Alejandro, porque sí, estás abogando mucho por una transversalidad y hay muchas cosas donde yo veo eso muy ventajoso, pero yo regreso a mi punto de hace rato, donde me pregunto, ¿cuántas responsabilidades podría darles a los niños si quitáramos esas categorías? Acuérdense que antes de que se hablara de proteger infancias, los niños eran mano de obra completamente capaz de trabajar en las minas de Inglaterra y en la cadena en serie y demás, porque pues, realmente no existía esta categoría, no había por qué no darles esa responsabilidad, ya eran trabajadores, ¿no? Entonces, no lo sé. Sospecho que a lo mejor y podríamos renunciar al poder que conlleva ser adulto. Eso a lo mejor y lo compro. Pero no sé si a la responsabilidad que conlleva ser adulto. Y justo ahorita
Le voy a dar la palabra a Javier y quiero introducir esa noción. Adelante. Sí, a mí me robó el pensamiento, Dani, porque estaba yo igual pensando en eso, o sea, ¿por qué? Porque lo que mencionaba el compañero que pasó hace un momento, ¿qué diferencia hay entre un adulto y un adolescente? Porque cuántos jóvenes, cuántos adolescentes empiezan a beber antes de la edad que es permitida legalmente. Entonces, no es tanto el poder o el querer, sino a quién tenemos atrás de nosotros que nos cuide, ¿no? Y eso cabe entre las responsabilidades de un adulto. Pero al final de cuentas, también el pensamiento adulto está en que una vez de que ya eres un adolescente, que ya eres un joven, tienes que empezar a valerte por ti mismo. O sea, no es como que todo el tiempo te voy a andar cargando como niño chiquito, porque ya no. Ya empiezas a tener necesidades propias tuyas que pues no puedo yo complacerte. Entonces, no es como que te voy a dar de comer en la boca porque ya estás grande y ya sabes hacer eso. Entonces, aquí siento yo que muchas de las cosas que nosotros hacemos o pensamos están regidas por este pensamiento que ya tenemos desde hace mucho tiempo atrás. De que, por ejemplo, no, el hombre, porque es hombre, pues se la tiene que vivir trabajando todo el tiempo, todo el día. Yo lo veo con mi papá, o sea, mi papá es un hombre que trabaja todos los días, descansa los domingos y aún así los domingos trabaja en la casa también. Mm, Entonces, como, ¿en qué momento te diviertes? Entonces, ese es un pensamiento que que trae él ya desde hace mucho tiempo atrás, generación aparte de la mía. ok. Pero lo vemos así y me pregunto yo, ¿por qué estamos tan regidos a esto? Porque cuando alguien se sale de este sistema, todos nos alarmamos. Porque hay muchos que criticamos el que hay que salirnos del sistema y vemos que alguien lo hace y pum, lo atacamos. Entonces, Ya, eh, estaba yo pensando esa parte. La verdad es que sí, ¿por qué hacemos las cosas que hacemos también? ok. Mira, Javier, ahora yo quiero meter un ejemplo de alguien que fue criticado fuertemente de no ser un adulto a pesar de su edad y que poca gente lo vio como algo positivo, al menos aquí en México. En su país de origen hubo mucha gente que de hecho lo vio como algo positivo. Este señor no era Goku, era Donald Trump. Este hombre se le criticó fuertemente de que no se comportaba como un adulto, de que era un eterno adolescente. No tenía responsabilidades y obtenía lo que él quería cuando él quería. Era caprichoso y básicamente se le permitía hacer todo lo que él quería. Mucha gente dijo que era un malcriado, ¿no? Entonces, aquí podemos cuestionar varias cosas. La primera sería, ¿será que Donald Trump en efecto estaba haciendo lo típico de un adolescente o simplemente andaba haciendo lo típico de una persona nefasta? Esa sería la primera. Y la segunda, que yo creo que podríamos cuestionar, es, ¿entonces nos tenemos que ganar nuestra adultez? Antes parecía que había rituales de transición muy establecidos de pasar de la niñez a la adultez, ¿no? Tenías que hacer tareas muy específicas. Hoy, pues es que sacar el INE es relativamente fácil, no parece que me gané la adultez. De hecho, parece ser que casi me la regalaron o que me obligaron, como ya nos venían diciendo, a asumirme adulto, no que yo tuve que hacer algo para convertirme en tal, ¿no? Entonces, ¿ustedes qué piensan con esto? ¿Nos tenemos que ganar nuestra adultez, en todo caso? Y esto de ser egoísta, caprichoso, etc., ¿es propio de los no adultos o de la gente horrible? ¿O tienen alguna otra sugerencia? Ya veo manitas alzadas. Como Raimundo ha hablado menos, le voy a dar la palabra a él y después a Juan Carlos. Adelante, Raimundo. Muchas gracias. Fíjate, con esta pregunta de que si nos ganamos la adultez, me empecé a cuestionar, ¿no? Al menos es como, si lo vemos desde un punto analógico, sería como si ser adulto fuera un título, como si, no sé, llegas a tener tu título de alguna carrera y te rodeas de gente con el mismo, de la misma carrera, ¿no? Llegas a tener un cierto prestigio y lo voy a poner de esta manera, es como si estudiaras para ser doctor, llegas a ser doctor y empiezas a hacer cosas de doctores, ¿no? Hablas de temas de doctores,
te rodeas con doctores. Entonces, no sé, ciertamente ser un adulto sería, me empiezo a cuestionar si sería eso, como un título de que, ok, ya soy un adulto, pues me rodeo con gente adulta, ya no estoy con niños o con adolescentes, o ya no hago ciertas cosas. Ya. Mira, Raimundo, es que yo, con lo que nos acabas de platicar, pienso que solo puedo estar de acuerdo en que el título de adultez solo, solo nos haría comportarnos ya no como algo que no es adulto. Pero no sé si los adultos ya no se codean con otras figuras que no son adultas. Los médicos tienen amigos que sí están fuera de la medicina. Tienen amigos médicos, eso es un hecho, pero sospecho que no todos sus amigos son médicos, ni que solo conviven con médicos. Quiero creer, a lo mejor y no. Pero en otras carreras sí lo he visto así, ¿no? De hecho, hoy en día yo sospecharía que mucha gente con, con cierta formación le gusta codearse con gente que no tiene su formación en específico porque aprende cosas que no había contemplado en eso. No sé si con la adultez se pueda lo mismo. No sé si el ser adulto me prohíbe poder codearme con niños o con adolescentes y reconocer que ellos dominan cosas que yo no. No estoy seguro. ¿Tú qué crees, Juan Carlos? A lo mejor te estoy echando mucha responsabilidad, pero tienes la manita alzada. Mira, pues hay adultos que trabajan con niños, con adolescentes. Se le conocen como maestros o maestras, ¿no? Entonces, creo que sí, sí, se socializan con otros que no son adultos. Pero fíjate, cuando pones el caso del expresidente de Estados Unidos, a mí me hace pensar en justamente cómo vamos a entender la adultez a partir de este café, porque ya vimos que no solamente es que tenga ciertas responsabilidades, ¿no? Que ya se pudo observar que son responsabilidades sociales, ¿no? Lo que se espera de un adulto. Eh, yo tal vez hablaría de madurar, pero también qué se entiende por aquello, ¿no? Este, he conocido a varias personas que ya son adultos, que tienen familia, tienen trabajo, ganan su propio dinero, pero no han madurado, o sea, se siguen comportando como, justamente como unos niños, en este sentido de que no acatan límites, ¿no? Entonces, tal vez acatar límites sí sería una característica de ser adulto, pero la pregunta aquí es, ¿cuáles límites? ¿Los que me pone mi entorno o los que me pongo a mí mismo? ¿No? Y fíjate, eh, es bien curioso porque también hay como que una idea preconcebida en nosotros de que tenemos que ser buenos o tenemos que portarnos bien, ¿no? Entonces eso también influye mucho. Y yo pienso que el madurar o el florecer sería desarrollar tu capacidad, o sea, lo que eres. En ese sentido yo podría decir que ya no estás en potencia, sino en acto, para utilizar la terminología aristotélica. Ok. Ya no somos potenciales, sino que ahora somos el acto en sí. De hecho, esto que acaba de decir Juan Carlos, lo de la madurez, fue una noción que nos quedó pendiente al principio del café, ¿verdad? Porque sí, hablamos mucho de que la adultez se gana cuando se llega a la madurez. Pero ¿qué es eso? ¿Cómo se mide la madurez? ¿O qué tendemos por eso? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué es lo primero que les viene a la cabeza cuando yo digo madurez? Tal vez no viene nada. ¿Ok? Flor y luego Sai. A ver, no sé si diga un desastre, porque, bueno, igual, conectado un poco con lo anterior, yo pensé un poco todo esto desde el capacitismo, que aunque parece que es algo que se ve desde la discapacidad, pues a las personas con discapacidad, que en realidad se les discapacita, no son discapacitadas por sí mismas tampoco, pues igual, ¿no? Lo traslado como a la adultez y pienso como que ya llegando a la adultez se les está exigiendo como una capacidad, igual como esa madurez, que la madurez lleva sus propios procesos y cada persona lleva sus propios procesos. Y entonces vería más o menos como que la madurez choca, la madurez orgánica total, no solo del cuerpo, sino de todo, con esta madurez que se impone. Ok.
Nada más para que me quede claro, Flor, creo que tú estás sugiriendo que nosotros deberíamos buscar la madurez, ¿no? No que sea impuesta. O te estoy malinterpretando. No, creo que lo dije mal. Pero bueno, o sea, más bien, ahí es que no sé cómo explicarme, pero más bien como que se espera, o sea, un capacitismo como una presión social, que se espera que lleguemos a la madurez y no dejarla tener sus propios tiempos, o sea, pero sí que existe. Ok, va que va. Vale, muchas gracias, Flor. Creo que ya me queda más claro. Ahora le voy a dar la palabra a Said. Luego va Dani, Hugo y Javier, en ese orden. Adelante, Said. ¿Qué tal? Con esto de qué pensamos cuando escuchamos la palabra madurez, a mí se me ocurren unos aguacates, ¿no? E igual es algo así como que dices, ¿cómo, no? Pero justamente a mí me hablan de madurez y me acuerdo mucho de mi abuelita. Justamente cuando te dice, chécalo si ya está maduro. No te lo comas porque no está maduro. Y dices, ¿pero qué es maduro? Jamás te dice. Pero pues tú te enteras que o no está bien cocido, porque te lo cambian por esa, ¿no? O que sigue verde, o que no está en su punto, infinidad. Ujú. Y jamás te enteras qué fue maduro. Y luego te lo platican, por ejemplo, en personas, y dices, carajo, no veo a nadie verde. Y si veo a alguien verde, no me le voy a acercar, ¿no? Dices, caracoles. Y pues no hay yo tampoco el punto necesario para madurez. Y Ya. conforme a lo que decía la compañera, igual veo esta parte de madurez conforme a responder a ciertos encargos, no sé, utilidad, pues, la utilidad que tenemos para cumplir, no sé, nuestro rol en la sociedad. Pero Ujú. justo aquí también se me ocurre lo de Mafalda, que Mafalda sabemos que es un personaje infantil, pero creado obviamente por un adulto. ¿Qué ocurre, por ejemplo, con todas estas caricaturas? Que si Rugrats, Digimon o lo que sea, también son caricaturas que en su mayoría reflejan a chiquitines, ¿no? Sí. A personajes infantiles. Pero quizás sea la añoranza del adulto, la añoranza de ese momento, y que hoy día nos lo plasman justo como así es como tiene que vivirse la infancia. Y Mm. entonces no sería ese otro choque, porque estamos de alguna forma enseñando a vivir la infancia desde una adultez. Digo, es una pregunta que también me surge, pero justamente a partir de la añoranza, no sé, está medio revuelto, pero hasta Creo ahí con los que aguacates, gracias. a ti, Said, porque creo que sí te entendí. Lo que me despertaste fue lo mismo que le despertaste a Juan Carlos. Esto de que la madurez en esos términos parece que es estar en su punto. ¿Cuál es el punto perfecto? Ese sí, quién sabe. Pero parece ser que nos referimos a eso, ¿no? La madurez es cuando alguien alcanza su punto máximo, ¿no? No sé si Dani sepa cuál es ese punto o tenga algunas otras intenciones. Adelante, Dani. Pues iba más o menos por ahí. Yo también cuando me dicen madurez pienso en esto. Y otra cosa que pensé es lo contrario, cuando dicen que eres un inmaduro. O sea, creo que tenemos más definido la inmadurez que la madurez. O sea, no tenemos como muy buena idea, pero sabemos cuándo decirle a alguien inmaduro. Creo que la madurez solo sirve para eso, para poder nombrar al otro, al inmaduro. Entonces, estaba pensando eso, creo que es como un estatus de distinción entre los maduros y los inmaduros, un poco lo de Foucault de los normales y los anormales. Entonces, es señalar ciertos comportamientos que la gente además asocia con los niños o con las personas a las que les falta madurez, y en esos términos se les dice inmaduros. Pero, o sea, el comportamiento inmaduro por default que se me viene es el berrinche. Y creo que todos los adultos hacemos berrinches, solamente que los hacemos más políticamente correctos y más discretos, pero hacemos los berrinches todo el tiempo. Entonces, creo que sería más que hacia un comportamiento a no ser discreto en esos comportamientos que no son aprobados por los demás. Ok. Mira, Dani, creo que capto tu analogía, pero yo no estoy convencido de lo del berrinche, porque lo del berrinche justamente habla de una indiscreción.
Entonces, si hago berrinches discretos, ya no hago berrinches, solo hago bilis. Ya no hago catarsis. Ah, pero sí, en efecto, parece ser que la inmadurez es algo indeseable y la madurez es algo deseable. Pero sospecho que tal vez nos serviría tenerlo claro, porque les voy a hablar de algo que yo he escuchado más en gente joven que en gente grande, aunque sospecho que también la gente grande pasa, pero no lo reconoce. Que es, no sé si han escuchado esta frase, eres muy madura para tu edad, o eres muy maduro para tu edad. Y bueno, aquí yo estoy partiendo de mi prejuicio, pero cuando lo he escuchado, es justamente por madurez, se refieren a lo que Dani nos dice. Controlar emociones, mantenerlas bajo llave, pero no necesariamente están hablando de entenderlas. Entonces, no lo sé. Ya hay varias gente que sospecha que de hecho hacer esas cosas son inmaduras, son de no estar en tu punto, de no tener alcance de la comprensión, ¿no? Entonces, tal vez sí nos conviene delimitar lo maduro de lo inmaduro, o de lo posmaduro, porque sospecho que también está lo pasado, ¿no? Lo que ya dejó de ser maduro. Vale, dejo de divagar y le cedo la palabra a Hugo. Vale, varias cosas que comentar, voy a tratar de ser breve, pero cuando yo era joven o cuando no era adulto, no sé, cuando tenía como 15 años, conocí una persona que estaba obsesionada con la idea de ser madura y siempre decía cosas así como, no, yo no puedo hacer esto porque yo soy más madura que las demás personas. Pero el resultado era que esta persona tendía se aseñoró, ¿no? O sea, vivía como con muchas aprensiones, muchos temores, un sentido bien recalcitrante del deber. Y en realidad creo que en realidad era una forma muy inmadura o muy precoz de tratar de asumir una edad adulta. Para mí la madurez ha sido más bien no tomarte cosas personales, tener un cierto equilibrio de las emociones. Pero me quedé pensando con estas ideas que salieron en torno a ejercer la adultez, no padecer la adultez, sino ejercerla. Estaba pensando en este viejo horroroso que fue Kant, cuando en el texto de que fue la ilustración dice que la edad adulta es pensar por ti mismo, ¿no? Sapere auti. Y ya para cerrar, una idea que no era propia, esto me lo contó un maestro, si estudiaron en la poderosísima Facultad de Filosofía y Letras, esto me lo contó Pedro Enrique. Parece que una interpretación plausible de la historia de Adán y Eva, del paraíso, fue que el Edén era un estado de infancia, en el cual era preciso romper para que Adán y Eva se encumbraran como seres humanos, como adultos. Entonces, en este sentido, el llamado pecado original, el conocimiento moral, era algo necesario, porque de otro modo siempre se iban a quedar en la inocencia. Creo que esto explicaría por qué le tenemos cierto recelo a la edad adulta. Pero entonces, en último término, creo que la madurez, creo que la adultez es una cierta capacidad de tener cierta capacidad de ejercer la propia vida, de ejercer derechos, de tener vaya, de tener actos, no de padecer responsabilidades, no de padecer las cosas, sino de poder actuar. Para mí la madurez iría un poco por ahí. Ok. Gracias. A ti, Hugo. Ahorita con lo que mencionas, sospecho que Kant también es el del club de esos pensadores que pensaban que la adultez se gana, porque hasta donde tengo entendido, Kant no creía que todos los hombres mayores de edad pensaban por ellos mismos, ¿no? Entonces sospecho que este señor lo que andaba sugiriendo es, cuando pienses por ti mismo, llegarás a la adultez. Pero no me basta el criterio de Kant, porque yo diría sí, pero hay niños de 5 años que ya piensan por ellos mismos. Y pensar que, les digo, un niño de 5 años tiene el criterio para ser adulto, me cuesta mucho trabajo, porque entonces no sé si a este niño se le van a exigir las responsabilidades de la adultez. Y no sé, no acabo de estar seguro de si eso es lo correcto. Pero bueno, se nos está acabando el tiempo. Será cuestión para un café 2 de qué es esto de ser adulto. Y nada más para terminar esta noche, le voy a ceder la palabra a Javier y que nos platique el qué está pensando. Sí, cuando hiciste esta intervención de que eso nos viene a la mente cuando hablamos de madurez, la típica frase que yo utilizo, madurar ni que fuera fruta. Y, y lo que mencionaba hace un momento la compañera que pasó, al menos yo así lo interpreté, el cómo vemos la madurez según cada individuo. Porque
estamos de acuerdo que lo que para ti es madurez, pues para mí puede ser que no lo sea. Entonces, si vamos a la definición que podemos inclusive googlear, una persona madura es aquella persona que es responsable, que cumple con lo que se le pide, que eso que el otro. Y dentro de este marco, dentro de este pensamiento, siento que la sociedad lo distorsionó para decir que una persona madura es aquella que no se divierte, que se comporta recto, que no anda haciendo bromas, que no esto y que el otro. Y yo me pregunto, si de acuerdo a lo que investigamos, una persona madura es aquella que es responsable, que cumple, que esto y que el otro, que aporta su grano a la sociedad, ¿qué importa lo que haga con el resto de su vida? O sea, me la puedo pasar haciéndole bromas al vecino, a mi pareja, a quien yo quiera, y no por eso voy a ser un inmaduro, porque al final de cuentas estoy cumpliendo con lo que se supone que me están pidiendo. Entonces, yo creo que va más de acorde a lo que, a la forma en la cual nosotros percibimos este pensar sobre la madurez. Por eso yo lo acorto con esto, madurar para fruta. No es como que sea yo la fruta que tenga la necesidad de madurar para que alguien me consuma. No necesito eso. Ok, vale. Entonces, pues eso. Muchas gracias, Javier. Creo que hoy hablamos de muchas ideas sobre qué es esto de madurar, no madurar, si deberíamos acabar con la adultez, reconstruirla, quedarnos con algunas cosas, desechar otras, pero bueno, creo que no tenemos una respuesta total, porque yo le compro lo que dijo Juan Carlos hace rato, algo que a lo mejor deberíamos comenzar a hacer los adultos, es decir, híjole, no sé. Pero bueno, les digo, a lo mejor esto podría tener una parte 2, no lo sé. Y bueno, por hoy creo que se ha acabado. El día tiene 24 horas y el café hora y media. Entonces, que tengan todos muy buenas noches. Somos Filosofía en la Ciudad y el lunes vamos a estar aquí con un nuevo café.